9:24, saludamos a esta hora al señor Superintendente de Salud, el doctor Luis Carlos Leal. Superintendente, gracias por acompañarnos, buenos días. A ustedes muchas gracias, Luis Carlos, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la FM, un saludo muy especial. Superintendente, llevamos 2 días con la línea abierta para los usuarios de Sanitas y de Nueva EPS. De todas las llamadas, máximo 2 han cuestionado a sus empresas de salud. A nosotros nos sorprende porque ustedes toman una medida en contra de esas empresas, pero pareciera que los usuarios, de todos los que hemos hablado, pues también están sorprendidos con lo que han hecho ustedes en el gobierno. ¿Qué les responde a esos usuarios que hoy dicen, a mí me sirve, yo pago 2,000 pesos, mi abuela, mi mamá, mi tía, que no entienden por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo? Bueno, si aparentemente un tren está funcionando, va por su carrilera, pero vemos que va directo para un abismo, ¿qué es lo oportuno? Tomar medidas preventivas y corregir el curso del tren o arreglar la carrilera para que pueda seguir su camino, o esperar a que se desborde definitivamente y que muchas personas tengan que correr un riesgo. Ese es básicamente el símil con lo que estamos tomando hoy el día. La superintendencia tiene que actuar de manera oportuna, no esperar a que no haya nada que hacer. La intervención forzosa administrativa para administrar es un mecanismo preventivo para evitar el desastre que ha pasado en nuestro país con la liquidación de las EPS. La realidad es que hoy ni Sanitas ni Nueva están cumpliendo con herramientas financieras de habilitación para continuar su funcionamiento. No tienen las reservas técnicas para poder generar lo que es el aseguramiento en el sistema, es decir, no pueden garantizar en un momento dado el pago de los servicios de salud. Desde el año pasado sus pasivos se han venido incrementando, llegando a una cifra, en el caso de Sanitas, de 2 billones de pesos, y en una cifra que aún no es muy clara en Nueva EPS, que puede ser cercana a las 6 billones de pesos, se ha dicho en algunos espacios, y que es nuestra responsabilidad también aclarar en estos días. Y no podemos permitir que esa truncada del flujo de recursos en algún momento dado se vaya a ver en que se afecte la gran cantidad, la gran mayoría de pacientes o de usuarios del sistema de salud que hacen parte de esta EPS. Superintendente. Entonces la responsabilidad como Superintendente Nacional de Salud es que al ver ese incumplimiento, al ver cifras que nos indican que esto puede llegar a pasar porque las deudas están subiendo, el número de PQRs y de tutelas han venido subiendo, es decir, sí hay muchos pacientes que pueden tener su atención a tiempo, pero también vienen incrementando aquellos pacientes que hoy se les está negando la atención por situaciones que están incluidas dentro de lo que se llamaba el POS y que pueden comprometer su vida y su salud. Por eso se toma la decisión. Pero, superintendente, ¿cuál es el hecho sobreviviente? Porque ayer hablábamos con otros ex superintendentes como Fabio Aristizábal que decía, mire, normalmente uno hace hay digamos un protocolo de hacerle seguimiento, se hace comisión de seguimiento, se presenta un plan de mejoramiento, se pueden tomar otras medidas antes de entrar a un hecho tan disruptivo como una intervención. ¿Cuál es ese hecho sobreviviente que supuestamente es el que justifica este tipo de intervenciones? Pues yo lamento que esa intervención tan desafortunada la haya hecho un ex superintendente nacional de salud, porque eso me indica a mí, primero, que desconoce la potestad de la superintendencia, que desconoce conceptos que se han emitido jurídicamente y que desconoce el estatuto orgánico financiero del país bajo el cual nos regimos hoy, y que además desconoce medidas que también en su momento por parte de él fueron tomadas, o por parte de otros superintendentes fueron tomadas, o es más, no tomar medidas de manera oportuna y actuar de manera negligente, permitiendo que entidades sigan funcionando, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas, pues también es peligroso. El hecho ya te lo acabo de explicar. Hoy en día, ambas EPS no cumplen con requisitos financieros para funcionamiento. Vienen incrementando dramáticamente el número de quejas por parte de las personas ante la no prestación de servicios. Actuar de manera oportuna y preventiva para evitar esa catástrofe que puede ser una nueva liquidación, que han sido un desastre en nuestro país porque dejan deudas enormes y sí generan unos trámites, digamos, dispendiosos para los pacientes, pues es nuestra idea. Y es más, mira, te digo una cosa, por primera vez la superintendencia va a aplicar una norma que está en el Estatuto Orgánico Financiero.
Por primera vez esta intervención se hace con una aplicación de una medida adicional que puede fortalecer y que la idea es que realmente haga que la intervención sea a favor de las personas, que es lo que estamos buscando en la superintendencia. Y es crear no solo un agente interventor, sino además designarle una junta asesora que va a estar articulada con el agente interventor y que está conformada por los 5 principales acreedores, es decir, por las clínicas, hospitales, las entidades o empresas que dispensan o regulan medicamentos en todo el país, que tengan mayor cantidad de deudas con ellas, de tal forma que esa comunicación directa permita que los recursos de la salud se empleen de manera democrática, es decir, que no se le pague más a unos que a otros por el mismo servicio, que se les pague de manera oportuna, y que de esta forma podamos garantizar que la prestación de servicios sea de calidad y oportuna para las personas. Superintendente, lo saluda William Calderón. Por el tono que uno escucha de los funcionarios del gobierno, el ministro de Salud, el mismo presidente, pues podría entender uno que estas decisiones que está tomando la superintendencia en su cabeza es la manera de hacer la reforma a la salud a la brava, de golpe, como dice el presidente Petro. ¿Estamos equivocados? A ver, yo le puedo decir lo que nosotros estamos haciendo desde la Superintendencia Nacional de Salud, que es cumplir la ley y aplicarla. Y es cumplir con la misionalidad de la superintendencia, que es garantizar todas las herramientas para que los recursos de la salud lleguen donde deben llegar de manera transparente, pero que además se garantice con ellos el derecho fundamental a la salud de todas las personas. Ese es el actor de la superintendencia. Desde que llegué aquí ese ha sido mi propósito y obviamente yo no puedo dejar pasar situaciones alarmantes y no hacer absolutamente nada cuando por ley estoy obligado. Doctor Leal, doctor Leal, ¿me escucha? ¿Se nos fue? Escucha, doctor Leal. Doctor Leal, ya los estoy escuchando, no me estaban escuchando. Perfecto. Qué pena. Sí, señor, lo estábamos escuchando perfectamente. Siguiente pregunta, por favor. Bueno. Doctor Leal, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Hay mucha preocupación después de estas intervenciones por 2 temas que le pregunto sin rodeos. Uno, los perfiles de los interventores, personas que habían venido cumpliendo tareas en el sistema, que conocen la salud, pero que no habían manejado entidades tan grandes, tienen el bagaje gerencial, la capacidad de administración, las destrezas que se requieren para medírseles a semejantes, en términos administrativos, semejantes monstruos de administración. Y 2, cómo garantizar los derechos de los pacientes si el propio gobierno insiste en mantener una UPC que está por debajo de las necesidades del sector, es decir, una UPC que no cubre las necesidades. Bueno, para la primera pregunta, ambos interventores cumplen con los requisitos de ley habilitados para manejar el presupuesto que están manejando el día de hoy cada una de las entidades intervenidas. Y en esta oportunidad ambos tienen el reconocimiento de haber realizado o haber desempeñado procesos administrativos exitosos, donde por lo menos el agente interventor de Sanitas viene de ser interventor de un hospital público en el departamento del Cesar, en Valledupar, el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde vemos un gran avance en reapertura de servicios, en una adecuada gerencia, en una adecuada gestión de los recursos y además en una formalización, en un avance en formalización del talento humano en salud, que es una herramienta esencial. Luego, ambas personas y ambos perfiles no solo son o han demostrado una trayectoria buena gerencial, sino que además han demostrado el interés real en la protección del derecho fundamental a la salud de las personas, que es algo completamente necesario. Si nos ponemos a pensar que únicamente deben ser personas que sepan manejar grandes presupuestos, tendríamos que hablar casi que de gerentes bancarios. Pero resulta que la norma nos habla que las personas que tienen que intervenir o que pueden intervenir este tipo de entidades deben ser personas que hayan manejado presupuestos específicos de la salud y por más de 7 años y por más de un monto especificado en la ley y cumplen con todos esos requisitos para poder ser designados como agentes interventores. Entonces, por eso, obviamente, hay una confianza, hay un respaldo legítimo y jurídico, hay unos requisitos que se estudiaron en su momento que cumplen hoy para poder tener ese perfil, pero además
además de la junta que ya les mencioné, van a tener una superintendencia que va a ser un poco más estricta, más rígida y que va a hacer unos controles permanentes y mucho más seguidos de lo que se venía haciendo previamente. Superintendente, 3 temas breves. Perdón, profe, la UPC. Sí, perfecto. Usted, me faltó el desde dato de la la UPC. superintendencia, el señor superintendente va a pedir que se aumente la UPC. La UPC se aumentó por primera vez en la historia en un porcentaje que nunca se había visto. Anteriormente, cuando había, digamos, otros gobiernos, nunca fue problema, la gestión de los recursos fue suficiente. Y hoy hay EPS que cumplen con requisitos financieros y con esa misma UPC hacen que su siniestralidad, es decir, los recursos que reciben les alcancen y les sobren para la administración. Entonces hay una duda razonable también en el planteamiento de la suficiencia de la UPC cuando hay unas empresas que logran gestionarla y otras que no, que también podríamos entrar a analizar, pero es un debate un poco más denso. Superintendente, 3 temitas supremamente concretos, y respuestas concretas. ¿Qué va a pasar con las prepagadas? Absolutamente nada. O sea, Nada, los afiliados a las prepagadas no hay problema. No tienen ningún tipo de injerencia a la medida que se está tomando. La EPS es un régimen completamente diferente al régimen de la prepagada y no tiene ninguna afectación con la intervención. Sura, EPS Sura, ¿qué va a pasar? Se especula que mañana le intervienen o esta tarde. Efectivamente, como su merced le dice, es una especulación. Los únicos canales existentes directos y oficiales son la Superintendencia Nacional de Salud. Yo agradezco la generosidad que han tenido algunos congresistas e inclusive alcaldes que han creído que tienen, digamos, el conocimiento o la oportunidad de generar o algún tipo de pánico o sensacionalismo. La verdad no entiendo la idea, pero el único canal oficial es la Superintendencia Nacional de Salud. Cada una de las medidas tiene una reserva, digamos, de conocimiento que se tiene que guardar por temas jurídicos y legales, y lo único que va a hacer la superintendencia es continuar trabajando. El caso Keralty, ¿tienen una demanda internacional? ¿Son inversionistas extranjeros? ¿Temen alguna demanda de Keralty por la decisión que usted tomó de intervenir la empresa? Pues es curioso porque en muchos debates que yo hice seguimiento de la reforma a la salud se mencionó por parte del representante legal de Sanitas que Keralty no tenía realmente poder sobre Sanitas o que no tenía realmente ningún vínculo financiero directo de propiedad. Hoy es extraño que tenga una queja ante la Procuraduría General de la Nación por parte de Keralty por la intervención de Sanitas y es un poco incoherente con el discurso que venían manejando. A todas luces, sea internacional o no sea internacional, la entidad que tenían acá en Colombia, Sanitas, es una entidad que maneja recursos públicos, recursos de la salud públicos y que son sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. Luego, tomar la administración de recursos públicos en ningún caso se puede ver como un acto ilegal o como un acto de expropiación como lo han querido vender. Superintendente, estamos muy interesados de conocer sus respuestas y de verdad que agradecemos mucho su tiempo esta mañana. Usted Bueno, dice, no, tengo 3 preguntitas, no se me vaya. Si me permite, usted dice, es irresponsable decir que el gobierno gestiona la salud. ¿Por qué es irresponsable? Yo dije que es irresponsable decir que el gobierno gestiona la salud. Sí. Me perdí en ese momento. Al principio de la entrevista dice usted, es irresponsable decir ahora que el gobierno está gestionando la salud. Carlos, me imagino que no es que la está gestionando al intervenirla, Luis Carlos. Que la está... No. ¿Usted piensa que es irresponsable decir...? La medida de intervención forzosa administrativa para administrar, oígase bien, es una medida que separa del cargo al representante legal, separa del cargo a la junta directiva y separa del cargo a la junta de accionistas y delega a un particular para hacer esa gerencia. No es la superintendencia cogerenciando ni administrando. Todas las personas que trabajan hoy en la EPS van a continuar trabajando porque necesitamos ese andamiaje para poder garantizar la prestación de servicios de salud, que es lo que en ningún momento se puede vulnerar. No es que la superintendencia como también se ha dicho de una ¿cómo manera define la intervención? Errada y falsa. Es completamente falsa la información que está circulando de decir que es que la superintendencia está haciendo la administración y que no tiene la capacidad técnica o pero ustedes nombran una persona.
Pero, Sí, superintendente, nombramos ustedes nombran una persona. que es un tercero que continúa siendo sujeto de vigilancia de la superintendencia y que vuelvo e insisto, por primera vez inclusive le ponemos una junta asociada para Pero que eso no es también lo lavarse las vigile. manos, Y superintendente. que es una persona, no es lavarse las manos, es cumplir la ley. Sí, pero no es Es lavarse que las la ley manos eso es lo decirle a que la hace opinión con las pública. entidades, no. Sí, No es lavarse perdón, las manos, superintendente. es cumplir la ley, es explicar cómo funcionan estas medidas, porque lavarse las manos o generar un caos es ese informe que anda circulando que yo dudo, de verdad dudo que sea de la Contraloría, donde se esté diciendo que es que la superintendencia no tiene la capacidad técnica, administrativa y de personal. Pero para ustedes sí tienen la administrar capacidad las 12 EPS técnica cuando de no- nosotros no lo hacemos. Superintendente, Nunca se ha perdóneme, hecho, porque no perdóneme. tenemos el poder legal para hacerlo. Superintendente. Entonces, eso es falso. Lo que se hace es que se Superintendente. cambia la gerencia y se sigue la vigilancia. Eso sí, y se dan unas órdenes para cumplir. Eso es lo que hace la superintendencia, no administrar. Pero ustedes me imagino que sí tienen algún tipo de responsabilidad en elegir a la persona que es la que va a quedar a cargo de la compañía. Por supuesto, y por eso le digo, le estamos poniendo una junta, vamos a hacer controles más rigurosos, las órdenes se tienen que cumplir y en el momento que no cumpla, pues se remueve y se cambia. Sí, pero eso no es ser responsable finalmente de una compañía cuando usted nombra a quién va a ser el administrador final. Es responsable de la labor que yo tengo de proteger la vida y la salud de los colombianos, tomar las medidas pertinentes. Hoy las medidas pertinentes son esas y claro que es mi responsabilidad ver que efectivamente las órdenes que se dispensen de aquí sean las adecuadas para ese objetivo y que se cumplan. Esa es mi responsabilidad, claro que sí. Claro, entonces es importante que eso quede claro. Los responsables de esto ahora son ustedes porque ustedes son los que están nombrando quiénes son los gerentes. Superintendente, ¿tienen No fue ahora exactamente ustedes? lo que dije, pero No, entiendo su interpretación. Sí, es mi interpretación, por supuesto. Si ustedes Sí, quitan al que espero había ahí... Espero que la ciudadanía tenga una interpretación un poco más adecuada a lo que acabo de Es que es un poco exponerle y a lo difícil, que la ley además superintendente. obliga. Es que es un poco difícil, Hoy es interpretar difícil. que usted no está queriendo Hoy es lavarse las difícil. manos acá. Sí. Cuando se hicieron las liquidaciones de muchas EPS que dejaron a la gente en el limbo, que dejaron a los hospitales con deuda, seguramente no era difícil de interpretar. Hay una gran diferencia. Yo entiendo que Superintendente, pero hay una gran diferencia. Claro. En Hay ese una gran momento diferencia. se vulneraron con los derechos de los pacientes y los derechos de los trabajadores y los Hay derechos una gran de las diferencia. empresas que quebraron. Esa Claro. es la gran diferencia, tiene No. toda la razón. Hay otra diferencia, superintendente, que nosotros que hemos estado midiendo el pulso a la gente durante tantos años, en su momento a las anteriores empresas proveedoras de salud que fueron intervenidas, había escándalos, había corrupción, había denuncias. Y llevamos varios días hablando con los usuarios de estas dos EPS y no nos hemos encontrado nada de lo anterior. Claro que hay diferencia. Y yo empecé la entrevista precisamente explicando la razón de esa diferencia. Claro. Mi labor como trabajador de la salud y como funcionario público es actuar a tiempo, no esperar a que esos escándalos fluyan, a que uno vea que las cosas se van a acabar, se van a destruir, se va a afectar la vida y la salud de las personas. Y cuando yo vea que eso ya pasa, entonces yo diga, ay sí, yo estaba viendo que eso estaba pasando y no hice nada oportunamente, ahora liquidemos. Eso sí sería irresponsable. Y esa gran diferencia a mí me permite decir hoy que las cosas se están haciendo bien y que pueden con tomar esa un curso vehemencia que distinto a lo nos responde, superintendente, con esa vehemencia con la que usted nos responde, y ojalá sea así, de verdad que ustedes tienen en sus manos la vida de millones de colombianos. ¿Cuál es el plan? Es decir, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para que no vaya a terminar siendo peor el remedio preventivo que están dando ustedes que la enfermedad? Bueno, pues el plan ya se empezó a ejecutar y es que desde el día 1 lo que hicimos fue disponer también de equipo de la Superintendencia Nacional de Salud, en particular de la Delegada de Protección al Usuario, para que acompañe a los pacientes en los principales puntos en todo el país y garantice que en ningún momento se vaya a frustrar la atención. Lo segundo es levantar la información técnica y la información jurídica y financiera que tiene cada una de las entidades para entregársela al interventor de manera oportuna y adecuada y exigirle, además, que haga un estudio financiero juicioso, que haga una auditoría forense si es necesario y que nos indique qué es lo que está pasando para que nosotros podamos revisar de una manera concienzuda, transparente, de pedirle también que los recursos de la salud sean utilizados de manera democrática y por eso le montamos esa junta de acreedores, porque ¿quiénes más interesados que los principales actores a los que se les debe al interior del sistema de salud, que además son los que prestan los servicios de salud, en que se democraticen los
recursos y en que los pagos sean justos para todos los actores del sistema. Entonces, ese es el actuar, esa es la ruta. La ruta nuevamente también, como lo indicaba previamente, es ser más rigurosos y más estrictos y hacer unos controles por parte de la superintendencia más frecuentes del actuar de cada uno de los agentes interventores y de sus juntas, y obviamente actuar temprana y oportunamente. Si vemos que las cosas en algún momento empiezan a decaer, cambiamos, removemos, pero las cosas no pueden esperar a que estén muy mal, a que haya escándalos, a que haya afectación de la vida y de la salud de las personas para que la superintendencia actúe. Eso es lo que no puede volver a ocurrir en el país. Qué interesante. Superintendente, ¿le puede contar a los colombianos usted qué experiencia tiene en estas lides de las cuales aparentemente conoce mucho? Experiencia en estas lides, a ver, yo desde 2012 he sido un férreo defensor del derecho fundamental a la salud. He tenido la oportunidad de actuar desde el sector gremial, representando y siendo presidente a nivel nacional de una asociación gremial donde luchamos por el derecho fundamental a la salud y donde logramos la consecución de una ley nacional y además defender la reforma a la salud dada por la sentencia 7760 de la Corte. He sido también, digamos, ente de control político electo públicamente en un cargo de elección popular en la ciudad de Bogotá, donde obviamente hicimos la vigilancia y el control de todo el sistema financiero bogotano y las entidades, principalmente obviamente del sistema de salud, y hoy me encuentro pues a cargo de la superintendencia, así como he tenido dentro de mi trabajo como trabajador de la salud la oportunidad de coordinar y dirigir algunos servicios y obviamente pues de ejercer mi labor al interior del sistema. Quienes conocemos el drama que viven los pacientes al interior de un sistema donde se les afecta y se les vulnera sistemáticamente los derechos, sabemos que desde hace mucho tiempo se han tenido que tomar medidas correctivas más estrictas para garantizar que el objetivo del sistema de salud se respete. Que la vida de las usted no ha tenido ninguna experiencia administrativa, gerente, superintendente. Sí, claro que sí, que sí. Es que no las ha mencionado hasta ahora. Sí. Ser representante ¿Cuál es la administración? Nacional significa administrar un presupuesto de una entidad nacional, de una asociación a nivel nacional, donde yo era el representante legal y administraba los recursos. Claro. Bien. Don Juan Lozano tiene pregunta, por favor. Sí, doctor Leal, yo quería preguntarle con todo esto que usted nos está diciendo, ¿qué va a pasar al interior de estas entidades? ¿Van a remover también sus plantas administrativas, los subgerentes? ¿Qué va a pasar con la planta médica? ¿Qué se les puede decir a los profesionales de la medicina que están vinculadas con las entidades intervenidas? ¿Qué va a pasar por dentro? ¿Cómo lo van a manejar? Juan, que tengan toda la tranquilidad, porque necesitamos de todo ese personal para que sigan funcionando las EPS. Las EPS nos están acabando en estos momentos. Se están interviniendo desde su parte administrativa. Quien se removió, quien se alejó del cargo fue el representante legal, el gerente, la junta y la junta de accionistas. El resto de las personas necesitamos que continúen funcionando al interior del sistema, porque no podemos desconocer la historia, la trayectoria, el conocimiento y la necesidad que tienen para poder garantizar y prestar los servicios de salud para las poblaciones afiliadas. Así que ese parte de tranquilidad, no solo para los trabajadores de las EPS, para las entidades hoy jurídicas, hospitales, clínicas, operadores logísticos, gestores farmacéuticos que tengan contratos con esas EPS, que también los necesitamos como parte y actores del sistema para que brinden esa oportunidad de una salud oportuna y adecuada, valga la redundancia, para todos los pacientes en todo el territorio nacional. Con la analogía que puso usted al comienzo de la conversación, superintendente, quisiera hacerle también esta misma pregunta. El tren que va más rápido, pues era el de Sanitas, que le está debiendo al sistema cerca de 829.000 millones de pesos. 2 billones de pesos de acuerdo con los registros informados por ellos mismos. Bueno, todavía más rápido, 2 billones de pesos. ¿De dónde, cómo y cuándo van a sacar los recursos para ponerse al día en esas deudas? Bueno, lo primero es que una intervención permite que a partir de hoy se hagan acuerdos de pagos del pasivo programados en la cual se va a buscar la forma de generar esos recursos administrativamente al interior de cada una de las entidades intervenidas. Entonces será una responsabilidad del agente interventor plantear ese tipo de vinculación de recursos. Permítame completo la respuesta y ya de hecho con esta me les despido porque ya doctor, tengo que atender otras obligaciones. Permítame concluir la respuesta porque si me hace la pregunta es para que se la conteste. Claro, pero permítame solo hacerle la precisión, es que no nos está respondiendo puntualmente. Pero es que no me deja. La pregunta concreta es ¿de dónde van a sacar los recursos y cuándo? Por eso,
Entonces, ¿me permite contestarle lo que le estaba contestando? Porque voy a contestar su pregunta, pero si usted me interrumpe, pues es difícil. Entonces, lo primero que hay que decir, el agente interventor tiene que hacer un análisis financiero interno, ¿sí? De cómo están hoy los contratos. Hoy sabemos y es una realidad que aún en la misma ciudad, muchos procedimientos se pagan de forma distinta y no hay democratización de los recursos en salud. Es decir, que una misma intervención que pueda hacer el mismo especialista en la misma ciudad, y pongo ejemplo, en Bogotá, en el Hospital del Tunal versus en cualquier otra clínica privada, cuesta una cosa completamente desproporcionada y diferente, y no debería ser así. Debería haber una mejor democratización del recurso para permitir que efectivamente en todas las entidades prestadoras de servicios de salud se haga un pago adecuado, oportuno, razonable y que permita que los recursos fluyan a donde deben fluir. Entonces hay que hacer análisis financieros concretos para yo poder contestar a esta pregunta, y sería muy responsable de mi parte decirte hoy cuál es el estado real financiero que vayamos a encontrar cuando no se ha terminado el proceso de toma de posesión de Sanitas. Ya hay un agente interventor que está haciendo esa responsabilidad, y por eso dije en un momento, si hay que hacer una auditoría forense de cada una de las entidades para saber el estado real actual, porque una cosa es la cifra que tú dijiste, la cifra que yo tengo reportada por la EPS, que mira que es de 1.2 billones de pesos más, y otra cosa la que podamos encontrar internamente. Entonces, ponerme yo a especular frente a los tiempos sería muy irresponsable de mi parte. Una vez se haga ese estudio y una vez encontremos lo que encontremos, pues seguramente habrá una mayor claridad, y esa respuesta te la dará el agente interventor, que es el responsable de esa administración. Obviamente estaremos encima para verificar la veracidad de la información y que sus planes financieros cumplan las expectativas del saneamiento del paciente. Una última pregunta rápida. Antes usted nos decía que hay una cantidad de especulaciones frente a lo que pueda pasar con las otras EPS y que esa es una decisión de usted, pero yo sí quiero que sea claro con los colombianos en decirles si vendrían más intervenciones a otras EPS. Yo soy claro en decirte que la superintendencia va a continuar trabajando en lo que tiene que hacer: inspección, vigilancia y control. Y soy claro en decirte que también mi responsabilidad por ley es actuar en el momento en que yo tengo conocimiento de algunas irregularidades. ¿Cuándo se vaya a dar eso? Pues es que eso es muy difícil especificártelo en el tiempo. Entonces sería responsable de mi parte, y además estaría obrando en contra de la ley, porque hay una reserva de información cuando se toman ese tipo de decisiones al interior de la superintendencia. Lo único que te pediría, y le pediría a toda la audiencia, es que el canal oficial de comunicación para cualquier tipo de decisiones es la Superintendencia Nacional de Salud, y que en ese sentido, bajo esa norma nos rijamos. Y les agradezco en el alma por el espacio, les deseo un feliz día, porque en serio los tengo que dejar. Un abrazo. Superintendente, gracias, muy amable. 9:51 en la FM de RCN, las noticias como son. El 17